días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite levantarnos cada día. Muchas gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos en televisión, canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con el tip urológico de la semana. ¿Qué significa un tratamiento de segunda línea en la disfunción eréctil? Se conoce como un tratamiento de segunda línea cuando utilizamos medicamentos vía oral para esta condición de salud y el paciente no responde, o sea, no se siente satisfecho con el tratamiento. En este caso, entonces vamos a una segunda línea de tratamiento, que son generalmente inyecciones que utilizamos para mejorar la función eréctil del hombre. Ante la duda, visite a su urólogo. Continuando, Roberto, quiero hacer un comentario. El día de ayer se celebró el Día Mundial del Cáncer, y existe suficiente evidencia con relación a lo que es el sobrepeso, la obesidad y su relación con diferentes cánceres como el cáncer del estómago, cáncer de esófago, cáncer de riñón, de útero, de ovario, de estómago, de recto, entre otros. Pero es importante, hablando de cáncer, que muchas veces el paciente nos pregunta, ¿pero y por qué salió el cáncer? Y este dato que les voy a decir es importantísimo. El 80% de las ocasiones no se conoce la mutación responsable de un cáncer. O sea, es un porcentaje muy alto que no se conoce esa parte, ese cambio, esa mutación que produce la célula. Y el 10 al 15% de los tumores tienen un componente hereditario. O sea, como podemos observar, como podemos escuchar, la mayoría no se conoce ese cambio genético que se produce para que se produzca un cáncer en un individuo. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro colega de cabina, hermano Wellington Ledesma. Muy buenos días, doctor Wellington Ledesma. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo está usted, Roberto? Buenos días, doctor Ledesma. Buenos días a todos allá en su hogar. Eso es así, maestro. Hasta ahora lo que nosotros podemos hacer con en términos de cáncer, hasta donde va la ciencia al momento, es detectar a tiempo, para prevenir esa detención cuando ya ha avanzado el problema y entonces ya acorta la vida, impacta la salud del paciente, cosas que se pueden evitar y prevenir en un sentido detectando temprano. A tiempo, así Eso es así. Entonces vamos a dar la introducción a nuestro hermano y amigo, que es un invitado del día de hoy. Vamos a decir, una de las personas con las que yo he trabajado a lo largo de mi experiencia como urólogo más cercano. Por eso hay una hermandad que nos une, y es cirujano urólogo y estará con el tema en el día de hoy, patologías urológicas renales. Damos la bienvenida al doctor Waldy Mora. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Wellington. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo la cabina, y espero que este rato la pasemos bien y sea beneficioso para todos. Cuando hablamos del tema que presentó Wellington, muchos radioyentes dirán, bueno, pero patologías urológicas renales, pero como que no entienden, no van a entender. Entonces, cuando hablamos de eso, quiere decir que hay patologías renales que no son urológicas. Sí, ciertamente, hay patologías que son nefrológicas, que tienen más que ver con la función del riñón y no con el desempeño de eliminar del riñón. Las que son urológicas tienen que ver más con el sistema de drenaje del riñón, y las que son nefrológicas son las que tienen que ver más con la función en sí de producir orina y de eliminar los desechos tóxicos y de producir los desechos tóxicos del riñón. O sea que nosotros vamos a hablar hoy de enfermedades del riñón, pero que son urológicas. Sí. Entonces, sí. ¿Cuáles son esas enfermedades o las principales de ellas que son urológicas, que la tiene que manejar el urólogo? Sí, son un grupo, las enfermedades del riñón son varias. Entre ellas tenemos las principales, son las infecciones,
que son las principales. Están lo que son los cálculos renales, que son las famosas piedras, la litiasis. Están las neoplasias, que pueden ser benignas y malignas también. Y están también las uropatías obstructivas, que son los problemas de eliminar la orina que puso el riñón, de que sea eliminada por el organismo a través de la micción de la orina. Ya, y ahí no se incluirían las enfermedades congénitas, por ejemplo, que manejaría el urólogo. Algunas de estas enfermedades obstructivas, de neoplasias, sí son congénitas. Cuando hablamos de obstructivas, me refiero, los cálculos pueden producir obstrucción, pero me refiero más a las estenosis, las estrechez de la unión del uréter, que es el tubito que baja la orina desde el riñón hacia la vejiga, y del mismo riñón, de la pelvis del riñón, que es donde se va colectando para bajar hacia la vejiga. Ok. Excelente. Adelante, doctor Wellington. Cuando nosotros tenemos entonces un paciente que tiene una afectación urológica, lo estamos manejando como un urólogo, ¿eso quiere decir que no interviene el nefrólogo o existe la posibilidad de que se maneje en conjunto el paciente? Sí, hay situaciones en las cuales se maneja en conjunto, pero por lo regular las urológicas son totalmente diferentes a las nefrológicas. Por ejemplo, una obstrucción puede provocar que el riñón no esté eliminando orina bien y aumente la creatinina, que es uno de los desechos tóxicos del riñón. Entonces, en ese caso, hay que derivar el riñón o hacer que elimine la orina correctamente, y también en lo que ese riñón empieza a funcionar correctamente, el nefrólogo pues puede intervenir también y ayudar a la pronta recuperación del mismo. Ahí, Wellington, tú te refieres a la multidisciplina, donde tenemos que muchas veces buscar pues el soporte, la cooperación de otros especialistas del área para un mayor beneficio del paciente. Y como dice Wally, aparte del nefrólogo, en muchas ocasiones también tenemos que ayudarnos del infectólogo. Cuando esos pacientes caen en una septicemia, en una sepsis urinaria, entonces tenemos que buscar al infectólogo para que el paciente pues pueda recuperarse mucho más rápido y mucho más seguro para el paciente. Entonces, con relación a las enfermedades, nos podría definir, aunque sea de una manera corta, clara, cada una de esas enfermedades que nosotros podemos tener a nivel de riñón que son urológicas. Sí, cuando hablaba de infecciones, ya cuando es en el riñón la infección propiamente dicha, ya no es una infección de vía urinaria, pertenece a la vía urinaria, pero ya se llama pielonefritis, por ejemplo. Las litiasis, que son las famosas piedras que mencionaba anteriormente, que son acúmulos de cristales sólidos en la vía urinaria, los cuales pueden tapar que la orina, evitar que la orina baje desde el riñón hacia la vejiga, son estas. La estenosis, que puede ser congénita, puede ser producto de procesos infecciosos también, y pueden también producto de procesos quirúrgicos. Las neoplasias, cuando hablaba de neoplasia, me refería a las benignas, son los quistes, los riñones que tienen diversos quistes, que pueden ser congénitos también, y también las neoplasias, que son los cánceres que también pueden aparecer en los riñones. Todo este conjunto de enfermedades, como hablaba Wellington anteriormente, muchas veces son asintomáticas. ¿Qué significa eso? Que no provocan ninguna sintomatología. Entonces, ahí está el detalle de la detección a tiempo con los chequeos rutinarios, que cada vez están siendo más frecuentes en nuestro país, tener chequeos rutinarios, los países tengan chequeos rutinarios por el tipo de promoción de salud que se está haciendo actualmente, como el que hacen ustedes, educando un poco a la población y haciendo que haya más chequeos rutinarios. Por eso ha aumentado la sobrevida de los pacientes. O sea, ya anteriormente la vida aquí en un hombre promedio era de 65, 70 años, ya uno ve en las calles hombres de 80, 85 años en perfecta condición de salud por la promoción de salud que se está haciendo actualmente. Importante eso que tú dices, Waldi. Fíjate que muchas veces nosotros tenemos en una edad joven, cuando el sistema inmunológico de uno puede hacer los ajustes y no descompensarte prontamente, pero una infección de la vía urinaria que puede comenzar como una cistitis, el paciente a veces, y me pasó este fin de semana, viene, bueno, es que yo estaba bien al mediodía, y después del mediodía comencé con un ardor de orina, y va a la emergencia, le hacemos un examen de orina y un hemograma. El hemograma tenía 19,000 blancos. Fuera del ardor al orinar, el paciente se estaba descompensando. ¿Qué pasa con estos pacientes que a veces menosprecian la sintomatología y no llegan de manera oportuna a una emergencia? No, y otra cosa importante, Wellington, y que muchos de esos pacientes se automedican.
generalmente antes de visitar al médico, y es una causa de muerte en pacientes con infecciones de vías urinarias que se automedican, y muchas veces ya cuando llegan a la consulta, cuando llegan a la emergencia, ya es un paciente que es resistente casi a todos los antibióticos. O sea que esta parte es importante mencionarla, que la automedicación antes de beneficiar, en estos casos lo que hace mucho daño al paciente. Entran caminando muchas veces, y lo hemos visto, y en 2 días no, están en cuidado intensivo, y porque se automedican, no dan con el antibiótico que un facultativo habría utilizado, y entonces se descompensa. ¿Qué es más frecuente, que las enfermedades urológicas afecten la parte del riñón, o que la parte del riñón afecte la parte urológica, doctor? ¿Qué es más frecuente? Lo más frecuente es que la parte urológica afecte el riñón. Okay. De hecho, hablaba de que hay patologías que son asintomáticas, que son, por ejemplo, las litiasis, los cálculos coraliformes, que son esos cálculos que dibujan toda la vía, la parte interna del riñón, son asintomáticos, no producen dolor. ¿Por qué? Porque el dolor viene producido por 2 mecanismos. Se produce, el mecanismo principal es la distensión de la cápsula renal, sí, cuando hay un proceso obstructivo, o cuando el cálculo es pequeño y la vía urinaria, en este caso el uréter, se contrae mucho para tratar de expulsar ese cuerpo extraño, ya que viene diseñada para eliminar líquido. Sí. Entonces, al encontrarse algo sólido, pues da dolor. Pero si la litiasis se para en una porción del uréter que no se mueva y permite que baje orina poquito a poquito, aunque se acumule en el riñón, y no hace que se distienda la cápsula repentinamente, pues es una litiasis que no va a provocar dolor. Hay infecciones que son crónicas, la pielonefritis crónica, producen fiebre, como mencionaba Wellington hace un momento, y el paciente se automedicó, como pues mencionaba el doctor Mateo, y resulta que es un paciente que se le quitó el síntoma, dura mucho tiempo sin sintomatología, y ya cuando vuelve a desarrollar sintomatología, pues ya es un proceso que ya está crónico que tiene mucho tiempo y que está más grave, y que ya posiblemente es un proceso que está en sepsis, con un riñón que posiblemente no esté funcionando correctamente o esté dañado, y entonces es un paciente que ya la morbilidad afectó su calidad de vida e inclusive comprometió su vida, y puede llegar hasta la muerte inclusive. No, igual como tú mencionabas ahorita, con relación, por ejemplo, a los tumores o a los cánceres de riñón específicamente, y es bueno definir que un tumor no quiere decir que sea cáncer. O sea, uno le puede decir un tumor a un quiste, pero hablando específicamente del cáncer de riñón, muchas veces el paciente va a una consulta de rutina, se le indica una sonografía abdominopélvica, que yo se le indico a todos mis pacientes, y les recomiendo que se haga, porque la sonografía es un estudio simple, es económico, pero nos da mucha información. Y ese paciente que va a una consulta de rutina, se le indican los análisis para una evaluación. Yo generalmente hago una evaluación de todo el sistema urinario. Cuando hacemos una sonografía abdominopélvica, resulta que ese paciente puede estar cruzando con un tumor renal y no saberlo. Los tumores renales generalmente lo que producen es sangre en la orina, pero puede ser que ese tumor no le haya producido sangrado en la orina. Entonces, si diagnosticamos un tumor o un cáncer de riñón de 1, 2, 3 centímetros, es mucho más fácil a cuando ya ese cáncer ha ocupado todo el riñón, ya ahí había que extirpar el riñón. Entonces esa es la diferencia, a donde tenemos que hacer una nefrectomía total, que es quitar el riñón completo, o donde podemos hacer una nefrectomía parcial, que es quitar, o una tumorectomía, que es donde extirpamos parte del riñón o solamente el tumor. Entonces esa es la diferencia o la ventaja de hacer una sonografía abdominopélvica en una consulta de rutina, porque generalmente podría pasar desapercibido y no producir ningún tipo de síntoma en el paciente. Pero es importante decir, ahora vamos con la llamada, con relación a los quistes, que cuando vemos un paciente en la consulta y yo le digo a un paciente, bueno, usted tiene un tumor, el paciente se impacta. Yo pienso que tenemos que ser más claros con los pacientes, tenemos que ser más llanos en el sentido del diálogo, tenemos que orientar al paciente. Esa es nuestra función como profesionales de la salud, no intimidar al paciente de que tiene una condición que hay que resolver algo, no. Por eso yo insisto mucho con los pacientes, busque otra opinión. A pacientes que son míos yo digo, mire, usted tiene tal cosa, pero puede buscar otra opinión para que usted esté más tranquilo. Y yo le exhorto a los pacientes que cuando tengan dudas, busquen otra opinión. Usted está pagando una consulta y está en su derecho de buscar otra opinión antes de tomar una decisión quirúrgica, porque después que se hace una cirugía no hay vuelta atrás. Entonces, muchos casos no
necesariamente son quirúrgicos. Incluso me voy más lejos aún. Tenemos en nuestra guía pacientes, guías internacionales me refiero, que aún con cáncer pueden ser observados, pueden ser vigilados. Entonces, toda esta información el paciente tiene que manejarla, que el paciente sea que decida junto al médico, junto a los familiares, cuál es la finalidad, cuál es la decisión final. O sea, que es importante que nosotros como profesionales orientemos al paciente y le digamos, sí, mire, eso hay que tratarlo, eso no hay que tratarlo, eso se puede vigilar, no se preocupe, cualquier cosa en 4 meses, en 6 meses le hacemos otro estudio, para que el paciente esté tranquilo. El paciente va a una consulta a buscar una orientación, a buscar tranquilidad, a buscar que el médico le dé soporte en ese sentido. O sea, yo pienso que muchas veces hay falta de comunicación. Doctor, llegamos al final del espacio. Bueno, pues de nuevo agradecer a Dios por permitirnos concluir nuestro programa y llevar información a nuestros radio oyentes. Les pedimos que se mantengan en sintonía con la Z101 y que nos vemos el próximo lunes en un nuevo lunes urológico. Nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía, porque aquí continúa Z Deportes. Llévatelo, Cundo.